Muy feliz noche, familia. ¿Cómo están? Néstor Leff, el asesor inmobiliario de Punta Cana Solution Real Estate. Por este lado, otra vez, como todos los martes, estamos transmitiendo en vivo. El día de hoy, Punta Cana, cómo sacarle el mejor provecho a tu propiedad vacacional. Muy feliz noche, familia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el manejo de tus propiedades vacacionales, cómo orientarlas para que tengas ese rendimiento que tú deseas de un 65, un 70% de ocupación y qué le puedes ofrecer a tu cliente para así aproveches tu propiedad vacacional aquí en Punta Cana. El día de hoy tenemos un invitado de alta gama, un creador de contenido sobre todo turístico y vacacional, nuestro queridísimo José Alberto. ¿Cómo estás, José Alberto? Bienvenido. Hola Néstor, muchísimas gracias, de verdad contento y agradecido por la oportunidad de estar aquí en este espacio, compartir contigo y con todas las personas que tienen a República Dominicana como en su vista, en su mente para venir y hacer vida aquí, venir a invertir y conocer más de esta hermosa isla que es muy pequeña pero bastante grande. Es una isla que realmente no solamente es grande en todo sentido, es una isla de oportunidades. Y 100%. precisamente una de las oportunidades más grandes es esa parte de rentas vacacionales e inmobiliaria. De hecho, José Alberto, preséntate un poquito quién eres tú, a qué te dedicas, qué has hecho acá desde que llegaste a República Dominicana, para que entienda nuestra audiencia por qué te estoy invitando hoy acá y por qué eres la persona correcta para hablar de este tema. Claro. Bueno, yo soy José Alberto Vargas, venezolano, ya viviendo 9 años en República Dominicana. Vine buscando oportunidades diferentes, ya que en ese entonces mi país no me las presentaba, no me las facilitaba. Y realmente vine por 6 meses, para ser sincero. Vine únicamente por 6 meses para probar, hacer dinero y de aquí irme a otro sitio. Yo decía, es que es una isla, es un país pequeño, no sé, vamos a buscar algo más grande. Y en menos de 6 meses tomé la decisión, como a los 3 meses creo, tomé la decisión de quedarnos. Aquí este es un país muy bonito, las personas de verdad súper amigables, quieren ayudarte siempre, siempre quieren ayudarte, están dispuestos para brindarte ese apoyo y el país es hermoso, de verdad que sí, llegué en octubre, creo que en diciembre de ese año hicimos una excursión y no, es hermosísimo, ahí fue donde decidimos, no, ya aquí nos quedamos, vamos a hacer vida aquí, aquí tenemos mucho potencial, viene gente de diferentes partes del mundo y yo creo que estamos en el lugar correcto porque es un punto donde se concentran personas de todo el mundo, de todo el mundo. De hecho, Yo trabajé, sí, perdón, es como digo yo, este es el ombligo del Caribe. 100%, 100%, 100%. Y Mira, pues, sí, cuéntame. ¿cómo ha sido tu relación con las propiedades inmobiliarias acá en Punta Cana? Mira, pues bastante fluctuante en el sentido de que, wow, tenemos bastantes oportunidades, bastantes opciones, ¿verdad? Para elegir de acuerdo a los gustos. Y más con esto de los viajes que estamos recorriendo, hemos estado recorriendo diferentes provincias de aquí de Dominicana y está muy bueno. Está muy bueno porque hay bastante competencia en los precios. Entonces eso nos permite ayudarnos con donde queremos buscar, donde queremos hospedarnos, donde queremos conocernos, está abriendo las puertas para conocer otros lugares de República Dominicana que yo ni conocía, sino gracias a las redes sociales es lo que nos ha permitido explorar más. De hecho, señores, les voy a hacer un cuento un poquito corto.
Una de las maravillas de tener una propiedad aquí en Punta Cana es que te sirve como base para conocer toda República Dominicana. Uno de los grandes ejemplos de las propiedades vacacionales que te sirven como base son los apartamentos en las zonas de Vista Cana de Corales. De hecho, yo tengo mi favorito, ustedes lo saben. Todos los que ven el canal y han visto nuestros live saben que ese tipo de propiedades nos llaman muchísimo la atención. Los que vieron el live la semana pasada saben que son las que dan mayor plusvalía, dan mayor retorno de inversión y que además, si se manejan de forma correcta, ofreciéndole a tu cliente a través de tu tour operador, de tu property management, o si lo manejas tú mismo, todo este tipo de bondades que nos va a contar José Alberto acá, puedes utilizarlo como base y llegar a conocer casi toda República Dominicana. De hecho, vemos algunos aventureros que nos hemos ido ida por vuelta hasta el otro extremo de la isla, como por ejemplo a Cabo Rojo, a Pedernales, sí, sí. a Punta Rusia también. Hicimos una vez un viaje por carro, ida-vuelta, y de verdad que es maravilloso, manteniendo como base siempre Punta Cana. Acá nos preguntan desde el WhatsApp, ¿piensas que tener una propiedad vacacional realmente da dinero? Es decir, ¿es un buen negocio? José Alberto, cuéntanos. Totalmente. Tú sabes que ahora mismo hay unos chicos en YouTube que yo sigo, unos argentinos, y ellos iniciaron su experiencia de viajes manejando. Manejaron desde lo último de Argentina hasta lo último de América, allá en Alaska, el norte. Toda América la recorrieron, pero ahora decidieron ya conocer otros países donde ya no pueden manejar, y su primera opción o su primer destino fue aquí en República Dominicana. Ellos duraron como 25 días más o menos aquí en el país y se fueron ayer, antier, por aquí, por el aeropuerto de Punta Cana. Llegaron por Punta Cana, pues dejaron aquí todos sus equipos grandes y rentaron un vehículo y fueron a explorar. Es ideal porque lo que nos brinda República Dominicana, al ser una isla pequeña digamos, en kilometrajes, nos facilita, así como tú lo dices, que en cuestión de 2 horas, 3 horas, uno está en un destino completamente diferente a lo que Punta Cana es, y uno puede hacerlo ida por vuelta, sin perder mucho tiempo, disfrutando de los paisajes que están hermosos. Eso es otra cosa que de verdad nos encanta de andar por tierra aquí en la isla, que los paisajes son muy bellos. Son muy bellos. Aparte que son muy variables, no es lo mismo visitar la zona de la costa que irse hacia la zona de Jarabacoa, Constanza, y aquí mismo, a pocas horas de acá, te vas al Ceibo y es completamente distinto a la zona de Punta Cana. Cuéntanos una cosa a nivel de distancias. ¿Qué atractivos conseguimos o cuáles serían tus recomendaciones para que coloques en un brochure dentro de tu propiedad y le muestres a tu cliente o a tu huésped qué propiedades tendrías o qué atractivos tendrías entre 1 hora y hora y media de acá de Punta Cana? Mira, yo lo voy a dividir hacia el norte y hacia el sur. Porque aquí mismo estamos en el medio, si nos guiamos hacia el hacia el noreste de la isla, pues tenemos Miches. Miches está 45 minutos, 1 hora, donde está Playa Esmeralda, una playa de verdad todavía virgen, se le considera todavía una playa virgen, y es muy hermosa, es bella, tiene una extensión de arena buenísima, los atardeceres allá son espectaculares, y también ahí mismo en Miches tienes la Montaña Redonda, que es un atractivo muy bonito, una excursión que le recomiendo a todos ir, porque a pesar de que estamos en el Caribe y estamos bien cerquita de la playa ahí en Montaña Redonda, el clima es otro. El clima es súper fresco, muy bonito, la vista, tienes ahí, ves toda la costa, tanto de Playa Esmeralda,
hay una playa, yo le llamo una playa como medio secreta, que es Playa El Limón. No sé si la conoces, Néstor. Claro, Está claro que sí. súper De bonita. hecho, es una de las playas favoritas mías. Hay otra playa que es poco conocida. No sé si todavía la has transmitido tú en tu canal, que se llama Barbacoa, que está en Sabana de Nisibón, a unos 40-45 minutos de acá de Punta Cana. Ah, Acá mira. comenzaron las preguntas desde YouTube. Primero que nada, Emanuel, bienvenido. Gracias por tu intervención. Buenas noches. ¿Qué opinan de invertir en locales comerciales en Punta Cana? Bueno, Emanuel, si viste el live de la semana pasada, ese live no quedó grabado y la idea es, señores, que puedan hacer una asesoría one-to-one conmigo. Abajo tienen mis datos. De todas maneras, saben todos los procedimientos. Me pueden contactar vía WhatsApp, email o a través de mi cuenta de Instagram para que hagamos una asesoría completa, personalizada, completamente gratuita. Además, sabrás que para nosotros los locales comerciales son en este momento una de las mejores inversiones que puedes hacer. Además, o sea, quitando el tipo o el modelo de inversión de rentas vacacionales o vamos a hablarlo de lo que es la inversión residencial, para meterlo todo dentro de un solo segmento. Los locales comerciales tienes una renta garantizada fija, además de la explotación comercial del local. De todas maneras, Emanuel, dame una llamadita o envíame un mensaje directo y podemos conversarlo y te puedo mostrar distintas opciones de locales comerciales y de proyectos comerciales que tenemos en toda la zona. Entonces, volviendo a la distribución, perdón la interrupción, volviendo a la distribución de los atractivos que tenemos cerca acá. Hablamos del norte a 1 hora. Y hacia el sur, ¿qué tenemos? Mira, Bayahibe, en definitiva, Bayahibe, las playas de Bayahibe están muy bonitas. Primero, es 100% Mar Caribe. 100% Mar Caribe, el agua es completamente diferente. Y desde allí mismo, en Bayahibe, uno agarra el catamarán y en cuestión de 20 minutos ya uno está en Isla Saona, que es una isla hermosísima, enamorado también de Isla Saona. Es una excursión que la venden, ojo, y la venden como que si, bueno, no, una isla dentro de la isla. Es hermosísima. Isla Saona es mi isla favorita aquí de las que hay. Bueno, y está Palmilla, que también lo agarran allí con una lanchita sin ningún problema. Desde Bayahibe están en Palmilla, que es unos colores de verdad increíbles. Esas playas turquesas y limpiecitas. Muy importante, limpiecitas, porque al tener oleaje no le llega tanto el sargazo. Muy poco sargazo le llega en la temporada que hay sargazo. Bueno, tú estás consciente que tenemos una playa sin sargazo todo el año aquí en Punta Cana, ¿verdad? Que es la playa de Vistacana, que de hecho, imagínate. eso es una de las grandes maravillas de la ingeniería, es la playa de Vistacana, que realmente en ningún momento del año tiene sargazo. Nunca. No, y ese ha sido uno de los grandes atractivos, sobre todo en la época de verano, para los turistas y para los locales también, obviamente. Es de verdad espectacular. Acá nos preguntan, ¿cuál sería la ecuación perfecta para generar rentas con fines turísticos? Wow. A ver, José Alberto, te pusieron ahí en 3 y 2. Mientras tanto, les comento que Raiza nos dice que ama Bayahibe. Eso nos lo dice desde el Instagram. Mira, la ecuación perfecta, yo pienso que tenga buena ubicación, muy buenas amenidades y el acceso perfecto para uno movilizarse a donde uno desee. O sea, location, location, location. Sí, básicamente. Porque hoy en día tú sabes que todos,
estamos como apurados, rápidos, queremos todo para allá. Y encontrar un sitio donde el acceso sea rápido, para mí eso tiene 10 puntos. Aunque sea algo mejor, más bonito, pero tengo que recorrer más, tengo que agarrar, no sé, vías alternas para llegar, ya eso como que, porque ese tiempo lo puedo aprovechar para disfrutar de cualquier otra cosa que podamos encontrar aquí. Bueno, eso es verdad, muchas veces, y eso nos ha llevado esta vida moderna, el tema que la gente siempre está apurada. No importa que no haya tráfico, no importa que estés viviendo en el paraíso, siempre están apurados. Entonces, location es una de los puntos de la ecuación. Para mí son tres: locación, amenidades y beneficios que te ofrezca la desarrolladora o la constructora o el mismo proyecto. Pueden ser en amenidades, puede ser en beneficios fiscales. Entonces, esa ecuación, esos 3 puntos, son su sumatoria, hace la ecuación perfecta para una inversión residencial o vacacional excelente. De hecho, les comento, señores, tengo 2 proyectos en este momento en fase de Family and Friends. Para los que no saben lo que es esa fase de Family and Friends, es la primera fase antes de la venta de cada proyecto, donde el precio está más económico. Además, cada uno tiene sus beneficios distintos y los 2 proyectos cuentan con esa ecuación perfecta, además de los que ya conocen, como por ejemplo Momentum, es uno de los proyectos que cumple con esta ecuación. José Alberto, acá nos preguntan, está activo el WhatsApp, está activo el Instagram, y nos preguntan, José Alberto, iré 7 días a Punta Cana. Mi familia me dice que es mucho tiempo, ya que Punta Cana es solo playa y cocobongo. ¿Qué me recomiendas hacer esos días que me quede cerca? Rentes un vehículo económico y recorra el país. 100%. Mira, se toman 3 días en Punta Cana. El primer día de aclimatización para adaptarse al calorcito, conocer un poco. Los otros 2 días cocobongo, las playas, y ya incluso hasta el mismo tercer día lo pueden hacer ida y vuelta. El tercer día van y conocen Bayahíbe, conocen Isla Saona o Isla Catalina, o si les gusta rodar un poquito más, está Baní. Baní es una provincia muy bonita. Amo Baní. Sí, está muy bonito, muy bonito. Y ahí van a ver la República Dominicana como lo es. Los paisajes bastante bonitos. Me llama la atención que son un tanto desérticos, que de verdad me gusta bastante, y que ya no se consiguen vacas en la calle, se consiguen chivos. Sí, allá cambiamos de tipo de ganado. Chivos, sí. E iguanas, además. Iguanas, sí. Está súper chistoso, porque hay letreros que te dicen cuidado con las iguanas, no con las vacas. Y Baní está muy bonito. Está muy bonito, y de hecho también me llamó la atención en Baní, Néstor, la playa Punta Salinas, que es agua cristalina, pero la arena es como negra. Y ese contraste, yo estaba vuelto loco. Mi esposa me decía que, vida, pero eso es una playa más, es agua salada. No, es que arena oscura con agua cristalina a mí me enamoró. No, y también que hay un detallazo, por lo menos en esa zona de Baní, que yo amo y adoro, hay 3 joyas escondidas. Uno es, Punta Salina, que Punta Salina es la meca para lo que es el kitesurfing aquí en República Dominicana. Al que le gusta kite, ese es el sitio. Es espectacular. Lo otro es, y esto les va a sonar rarísimo, es comer en el club de oficiales de la Armada. Sí. El restaurante del Club de Oficiales de la Armada es espectacular, y esto es, y señores, lo voy a decir, no son sponsor, no recibimos nada por estas recomendaciones, simplemente las hacemos porque nos gustan. Uno de los sitios que más me gusta a mí de Baní es un sitio que se llama Tierra Tropical, que ellos hacen varias veces al año
abren sus puertas al público y tienen un pumpkin patch para el Halloween, o tienen los pinos para Navidad, o tienen el sembradío de girasoles. Es una cosa espectacular. Si están en Punta Cana, Baní les queda solamente a 3 horas de acá. Llegan súper rápido y la vialidad está espectacular, o sea que pueden llegar fácilmente allá. Otro sitio que me extrañó que no nombraras, a escasos 45 minutos de acá, es la Cueva de las Maravillas. Ay, sí, claro. Que eso es, señores, un oasis. No tengo fotos acá. Prometo hacerles un video próximamente de la Cueva de las Maravillas. O si no lo ven en mi canal, lo van a ver en el canal de José Alberto. En el mío. De todas maneras, ¿sí? Se los vuelvo a poner por acá, el canal de José Alberto, para que lo sigan. Hoy estamos transmitiendo, por temas técnicos, no estamos transmitiendo en el canal de José Alberto, pero este video se va a colgar ahí. Y sí, claro. Lo van a poder ver allá, ¿no? Acá nos preguntan, ¿cómo son los servicios en las carreteras de RD? Y después nos preguntan, la misma persona, ¿algún restaurante que recomienden en alguna de las carreteras? Ya, antes de responder, Néstor, bueno, aquí llegó mi esposa. Hola, es la que tal? faltaba aquí. Queridísima Elizabeth, la compañera de aventura de José Alberto. Así mismo, sí. La que está conmigo en todas esas vueltas. De hecho, si ustedes siguen el canal de José Alberto, van a ver las aventuras de Elizabeth y José Alberto, no solamente acá en República Dominicana, sino también en Venezuela y en otras partes, ¿no? Sí, entonces, respondiendo a esa pregunta, Elizabeth, qué bueno que llegaste. Gracias. Cuéntanos, nos hicieron una pregunta acá. ¿Cómo son los servicios en las carreteras de RD a nivel vial y qué restaurantes nos recomiendan en las carreteras cuando estamos viajando desde Punta Cana hasta cualquiera de los otros puntos? Es un poco tímida, pero ella pierde la timidez rápido. No, miren, los servicios, empezando por las mismas carreteras, están muy buenas. Me sorprendió. De hecho, hay gente que llegué a ver videos en YouTube, porque a mí me gusta siempre ver un poquito de lo que, hacia dónde vamos, y que no, que carreteras malas, que esto, que lo otro, y de verdad que no. Las carreteras me sorprendieron muchísimo. Te permiten desplazarte con tranquilidad, sin inconvenientes, y nos hacían sentir seguros. A pesar de que eran carreteras, hay carreteras que son, digamos, desoladas. Cada ciertos espacios están los de asistencia vial, puntos de control de asistencia vial, y te preguntaban, nosotros nos preguntaron en un par de ocasiones, cuando estuvimos recorriendo Dominicana, que cómo iba todo, que si había alguna novedad en este tramo que habíamos recorrido, para que ellos fueran, cualquier cosita, y de verdad eso estuvo súper, súper chévere. Y un restaurante es chistoso porque no pensarán que uno va a decir un restaurante, wow, tú sabes, lujoso, algo bueno. Y no, es un parador Bonao. Cuando veníamos de regreso de Pedernales, de Bahía de las Águilas, veníamos de regreso a Santo Domingo para ya buscar vía Constanza, encontramos el parador Bonao. Señores, y así como Néstor habló, que Néstor tampoco es publicidad paga, ellos sí, no, exactamente. nada. Es un parador, hay una estación de gasolina, tienen allí un restaurante al lado, tienen sus tiendas, tienen varias cositas, pero ese parador Bonao está la comida muy buena, que muchos pensarán que porque es un restaurante de carretera, de repente, no, comida muy grasosa, no, de verdad estaba muy buena en su punto, y los precios nos sorprendieron. Nosotros comimos, ella pidió una sopa, sí, una sopa, yo pedí como un locrio o arroz con pollo, nuestras bebidas, todo, no llegamos ni a $10 entre los dos, para que tengan una idea, y fue un almuerzo súper completo. Así que ténganlo en mente, parador Bonao.
Fíjate, acá Raiza desde el Instagram nos comenta, efectivamente el servicio de asistencia vial es A1. Y sí, señores, yo lo ratifico. Yo he tenido que usar el servicio de asistencia vial más de una vez y de verdad que es una maravilla, funciona súper bien. Emanuel nos comenta, yo cada vez que voy a RD, una vez al año, la veo mejor en carreteras. Creo que poco a poco está evolucionando. De hecho, Manuel, sí, está evolucionando bastante. Ha sido una de las mejoras del Estado Dominicano, ha sido precisamente el tema de las carreteras. Sobre todo, por ejemplo, cuando uno va hacia Puerto Plata, hacia el Cibao, ya son unas mega autopistas lo que hay, con todos los servicios que te puedas imaginar, y de verdad que espectacular. En mi caso, ¿qué restaurantes les recomiendo yo de carretera? Bueno, tanto mi esposa como yo somos muy aventureros, así como José Alberto y Elizabeth, y nosotros nos encantan los guariquitos pequeños. Nos encanta ese sitio típico donde se para el camionero, donde se para el guagüero, el autobusero, y la comida tradicional y típica. Cuando vamos hacia el Cibao, hay dos en particular. Nos encanta Miguelina, eso está en Bonao, es espectacular, los dulces de ahí, ese es un sitio de dulcería. Por supuesto, Doña Pula de la Cima, está espectacular, ya tenemos un Pula aquí en Punta Cana también, muy bueno, pero el de la Cima está mejor. Y por supuesto, todas las paradas de carretera de cerdo asado que hay, sobre todo en la entrada de San Francisco de Macorís, son alucinantes. Además de todas las ventas de queso en hoja que te van a conseguir en la carretera, espectaculares. Yo sé que Elizabeth es de Team Queso en Hoja, igual que yo. Lo acaba de decir, Justo el lo queso. acabo de decir, y los quesos. Eso es lo mejor. Y por supuesto, hacia Baní, pararse a comprar frutas y caña de azúcar. Lo que son los mangos de esa zona no tienen comparación. Acá me dicen, Néstor, ¿cuál es el destino que más te gusta desde Punta Cana? Ok, ahí sí me ponen un 3 y 2. Yo frecuentemente, y de hecho lo han visto en mi canal, voy hacia Constanza y hacia Jarabacoa, ida por vuelta. ¿Ok? Salimos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana de acá. A veces hemos salido a las 9 de la mañana y cuestión de 6 de la tarde estamos ya de regreso. Entonces llegamos acá a Punta Cana 8 o 9 de la noche, cosa que no es un horario muy ajetreado. La carretera está muy bien, la zona es fría, así que si salen de aquí de Punta Cana, que vienen de la playa, shorts, traje de baño, para allá llévense suéter. Llévense suéter porque lo van a necesitar, y allá es alucinante ese clima de montaña, ese tema de montaña, vale la pena. De verdad, vale la pena. José Alberto, dígame. Hablando de Constanza y Jarabacoa, no se pueden perder en Constanza, Hamaca de Dios. Es un restaurante súper hermoso, está en la cima de una montaña, se ve la ciudad, no, es espectacular, tanto en el ambiente, el clima, las vistas que tienes, que es fantástica, y también en Jarabacoa, Café Colado. Muy bueno, está en una calle así súper típica, tiene sombrilla, o sea, eso tiene que ser una parada fija cuando vayan ahí a Constanza y Jarabacoa. La comida deliciosa, o sea, todo de verdad está perfecto. Mira, yo les voy a echar un cuento acá. ¿Ustedes saben por qué se llama la hamaca de Dios? ¿Por qué? Bueno, les voy a hacer un cuento un poquito corto, porque es realmente más largo. Hace 14 años, cuando yo llegué aquí a República Dominicana, yo llegué a Jarabacoa, originalmente. Para los que no saben, mi profesión original, yo soy chef profesional de alta gama, y llegué a un restaurante en Jarabacoa a trabajar allá, y me echaron el cuento de la hamaca de Dios. Y cuando tú llegas allá al amanecer, te paras en la montaña y ves hacia el valle de Jarabacoa. Jarabacoa es un valle que está entre dos montañas, y la hamaca está en una de las montañas. Cuando tú ves al valle, toda la neblina y las nubes están cubriendo el valle y parece un colchón. Ahí sí. Y decían los campesinos que Dios en ese momento colgaba su hamaca y se acostaba ahí.
y por eso se llama la hamaca de Dios. Ah, mira. ¿Vieron ese cuentico? No se lo sabían, ¿no? No lo sabíamos. Pero sí, es fascinante, literal. Uno se siente... No, y mira, y Néstor, a veces nosotros no salíamos a recorrer más destinos aquí, nos quedamos cerquita, nada más porque pensábamos que muy pesado el viaje, escuchábamos que las carreteras malas, y bueno, no nos vamos a lanzar esa aventura. Y realmente 6 horas, uno saliendo así tempranito, en cuestión de 6 horas ya tú estás ahí en, por ejemplo, Jarabacoa, Constanza, y es un ambiente completamente diferente. Es algo que uno no pensaba que eso podía existir en República Dominicana. De verdad que tiene muchísimas cosas por conocer, paisajes hermosísimos, el clima delicioso. Imagínate después de tú estar aquí llevando sol en la playa, rico, quemado, ¿verdad? Que ya no te aguantas ni siquiera un polo, y después irte a relajar al frío. ¡Wow! No, y a comerte unas fresas que son espectaculares allá. Así. Cultivo local. Acá nos dicen, nos comentan desde el WhatsApp, siempre que voy me quedo en un all inclusive y prácticamente no salimos del hotel. ¿Creen que es mejor rentar por fuera? Sí, de verdad que sí. Es bueno. ¿Ya nos escuchamos? Sí, se escucha perfecto. Es bueno, el inclusive nunca es malo, pero cuestión de 2 días, que es lo que de hecho hicimos en ese último viaje, que nos lanzamos un recorrido por la isla. Terminamos 2 días en un all inclusive, pero por relajarnos, para descansar y ya que el cuerpo diga, ya. Pero no, en definitiva, les recomendaríamos un Airbnb. Se rentan un vehículo pequeño, ¿verdad? Que no consume tanto combustible. Y ir y venir, o se van dos noches, ejemplo, Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas es un destino del cual estamos enamoradísimos. Yo desde que lo conocí estoy loco, que quiero volver. Es la mejor playa, de verdad. Sí, es la más hermosa. De hecho, yo lo voy a comprometer porque tenemos que hacer un video juntos en Bahía de las Águilas. Ay, sí. Dios mío, aceptamos. Sí, aceptado. Acá yo sí voy a responder de una manera muy tajante. Sí, es muy chévere el all inclusive porque es muy cómodo. Claro. Los Airbnb, los apartamentos y propiedades de renta vacacionales tienen su comodidad, pero te dan algo que no te da ningún all inclusive, que es la libertad de movimiento. Claro. Y te dan la verdadera experiencia de conocer una zona. Les voy a poner un ejemplo. Mi esposa y yo, cuando vamos a Bogotá, la primera vez nos quedamos en un hotel donde nos decían, cuidado, no salga de noche, no haga esto, no haga lo otro, no haga tal. Total, que lo que conocimos de Bogotá en ese primer viaje fue el hotel, un par de tiendas y para atrás. Y las tiendas que nos recomendaba el hotel. El siguiente viaje nos quedamos en un Airbnb. La experiencia fue completamente distinta y nos enamoramos de la ciudad. De hecho, es uno de nuestros destinos recurrentes. Y así he visto también a muchos clientes. De hecho, tenemos un caso, por ejemplo, que le ocurrió a Sebastián, que es parte del equipo de Punta Cana Solutions. Tuvo unos clientes americanos, pero de origen alemán, que tienen 20 años viniendo a República Dominicana. Se quedaban en all inclusive todo el tiempo y pensaban que Punta Cana era el all inclusive y que no había nada más allá del all inclusive. Cuando conocieron Vista Cana, hicieron una inversión acá en Vista Cana, en Momentum, de hecho, se enamoraron completamente, se salieron del all inclusive y alquilaron un Airbnb en Vista Cana. Fueron a Saona, fueron a Catalina, fueron a Macao, llegaron en esa época del año, lamentándolo mucho, querían hacerlo, pero ya no hay, ir a ver a las ballenas en Miches, que eso es en enero y febrero, para los que no sepan, pueden ver la migración de ballena jorobada austral
aquí en República Dominicana en esos meses. De hecho, desde diciembre se empiezan a ver. Y es un viaje de 1 hora desde Punta Cana. Entonces, es algo que está ahí mismo. Entonces, señores, vivan la experiencia verdadera de Punta Cana. Aquí, Gabriela Delan, de Black Lion, nos pone, al hotel les conviene que se queden allá adentro igualmente que los cruceros. Les conviene que los turistas estén a bordo. Completamente de acuerdo contigo, Gabriel. Claro. Eso es uno de los... Ojo, la gente de los hoteles, no tengo nada contra los hoteles, me gustan los hoteles, tiene su mercado, así como tiene el mercado del Airbnb. Y como tiene su mercado la renta vacacional, no vamos a generalizar con que es solamente Airbnb. Claro. Ahora, a ese propietario que tiene ese Airbnb, sí le recomiendo que conozca todo lo que tiene cerca para que pueda ofrecérselo a su cliente. Y a ese concierge que tú tienes contratado de tu property management, también tienes que conocer qué tienes cerca. No solamente es lo que te gusta a ti, es todo lo que tienes cerca. Y justo iba a comentarte eso. A nosotros, por ejemplo, como viajeros, llegar a un Airbnb donde el anfitrión, ¿no? El propietario, allí te deja como una guía, una pequeña guía de cosas que hacer. ¡Wow! Eso ayuda muchísimo. Nos pasó en Jarabacoa que rentamos una villa allí en Hamaca de Dios para pasar una noche allí, y ella loca por querer hacer el parapentes. Y estando en Jarabacoa, sí, ya mañana, yo también paso. Y le digo, bueno, mañana salimos y preguntamos en la calle a ver dónde se hace. Bueno, ahí teníamos el letrerito, él nos dio los números de contacto. Ustedes contáctenlo a él, que van de mi parte. Allí los van a atender como reyes. Dale, mañana lo hacemos. También. El rafting, sí. Y el día siguiente lo que nos despierta, al abrir las cortinas, los parapentes nos pasaban así por el frente de la ventana. Nosotros estábamos a escasos metros del parapente. Sí, y el propietario, pues él nos habló y nos mostró a dónde teníamos que ir para hacerlo. Que eso también es un plus porque, como lo comentaba al inicio, uno busca la forma de cómo ahorrar tiempo. Y si me ofrecen todas esas facilidades, wow. Miren, cuenten con mis 5 estrellas de calificación, siempre. Exactamente. Tú sabes que a nosotros nos pasó en uno de nuestros viajes. Por lo general, los viajes que hacemos mi esposo y yo son ida por vuelta. Pero una vez decidimos quedarnos en Constanza. Una vez más, no son sponsors lo que voy a decir, pero sí los voy a recomendar. Hay 2 sitios en Constanza donde te tratan de esa manera y nos llamó mucho la atención que tenían un brochure de las cosas para hacer en ese pueblo, en Constanza y en las zonas cercanas, que el sitio se llama Cacha Cabins. De hecho, lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en Instagram. Es realmente espectacular. Y nada más ese detalle nos hizo fidelizarnos con ellos. Entonces, cada vez que nos vamos a quedar en Constanza, la primera opción de nosotros es llamar a Cacha Cabins. Entonces, precisamente por ese detalle. O sea, de verdad que son trucos que tiene el propietario de una propiedad de renta vacacional para poder maximizar y fidelizar a sus clientes. Y es algo tan sencillo como tener un panfleto impreso en una mesa de noche. Tal cual. 100%, 100%. Además, por supuesto, de la parte de marketing, te voy a poner otro ejemplo. Ese mismo cliente que estuvo en el ¿cómo se llama? En el All Inclusive. A mí me impresionó que la señora creó una página web del apartamento, echando toda la historia de cómo va el proceso de construcción, de cómo ha sido la compra, de quién le vendió, cómo ha sido su experiencia, de todo lo que vio y visitó mientras venía a visitar su propiedad.
Y te puedo asegurar que ella misma va a colocar en esa página, cuando le entreguen su propiedad en Momentum, qué hay para hacer en todas las zonas cercanas. Claro. Es que es muy sencillito, es algo que de repente se ve, pero es que es algo básico, pero no, de verdad, se valora muchísimo y da un plus porque usaste la palabra clave, la fidelización. Uno se fideliza cuando recibe ese servicio. De verdad que sí, 100%. Exactamente. Acá tenemos 2 comentarios. Voy primero con el de WhatsApp. El otro es de Emanuel. Oye, Emanuel, gracias de verdad por participar esta noche. Acá nos comentan desde WhatsApp. Entonces, ¿el fuerte de una propiedad de renta vacacional es el turismo? No necesariamente. No necesariamente, sí es enfocado hacia el turismo, pero hay muchas personas locales que rentan renta vacacional. Personas locales, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, José Alberto y Elizabeth viven acá en Punta Cana, tienen su base de operaciones en Punta Cana, pero se van a Bahía de las Águilas por un fin de semana, dejan todas sus cosas acá y rentan allá una propiedad. O les voy a poner mi caso. Tenemos unas conferencias en Santo Domingo. En lugar de quedarme en un hotel, me quedo en una propiedad de renta vacacional por los días que dure la conferencia. ¿Están de acuerdo conmigo? 100%, sí. Así. Y lo vivimos. Excelente. Iba a decir que... Vamos a la capital, ejemplo, y reciente fuimos a un show de comedia, lo hicimos así. Alquilamos nuestro Airbnb, fuimos al evento y luego al día siguiente conocimos la zona colonial, restaurantes de ahí de la zona, y así igualito nos ha pasado en otras zonas igualmente. Bueno, es que esa es la manera de conocer las ciudades también. Y mucho turismo interno, aparte de trabajo. Acá nos dice Manuel, ¿pueden decir algo sobre la seguridad en general que hay en Punta Cana? Yo llego el 24 de este mes de luna de miel y lo que menos quiero es quedarme en un hotel. Bueno, Manuel, sí te puedo decir de la seguridad en Punta Cana, es 100% seguro. Es como cualquier ciudad turística del mundo, donde simplemente disfrutas. No es una ciudad cosmopolita, no es una ciudad, no es una metrópolis donde vas a tener 6 millones de personas, entonces hay una tasa criminalística muy alta. Eso no pasa en Punta Cana. En Punta Cana, incluso lo comentamos en uno de los live, yo duermo con la puerta abierta, sin seguro, porque nunca pasa nada. O sea, mi vehículo yo no lo tranco porque no pasa nada. O sea, y llevo 14 años de la misma forma y no va a cambiar. Esa es mi experiencia. La policía cada vez está mejor entrenada. Los servicios de seguridad del Estado funcionan de maravilla. La verdad, además que hay seguridad interna de cada uno de los proyectos dentro de Punta Cana, bien sea Punta Cana Resort, Punta Cana Village, Cap Cana, Vista Cana, Cocotal, nómbrelo, que tienen su propia seguridad y de verdad que funcionan de maravilla. Así que, Manuel, no te mortifiques por eso. Renta tranquilo tu propiedad en cualquiera de las zonas y disfruta de tu luna de miel. Vas a estar desconfiado, 100%. Y aprovecha que vas a gozar. Bienvenido, Ignacio, gran amigo, gran inversionista en renta turística y fiel seguidor acá, además de una persona muy querida por Punta Cana Solution. Dice, los piropos locales son quienes meten el miedo a los turistas y los hoteles los utilizan como argumento para que consuma dentro del hotel exclusivamente. 100% real. Además nos dice, solo sean prevenidos como cualquier país, evitando zonas más inseguras. Completamente de acuerdo con eso. Más que los mismos locales, Ignacio y pues Néstor, comparto, también influyen mucho los tour operadores, desde externos, nada que ver con República Dominicana, desde allá, porque claramente a ellos les conviene tener contento, digamos, al hotel, porque ese es su proveedor. Exactamente, es el proveedor, de ahí es el capital.
Acá por el Instagram, Gabriel nos comenta, no solamente a nivel de turismo, se renta Airbnb. Por viajes de tratamiento médico también se renta Airbnb. De hecho, sí, hemos visto ahora lo que llaman el turismo de medicina estética, que se empezó a dar mucho en la región de Santiago, acá, ahora también aquí en Punta Cana, y lo hemos visto en otros países como en Colombia, en Miami, en Los Ángeles, eso como en ciudades particulares, ¿no? Sí, se está dando el turismo médico también. ¿A ustedes les ha tocado ver ese estilo de turismo? Nos ha tocado, pero es por el tema del negocio. Nosotros le llevamos a un Breathe Smile, una clínica dental que es de Colombia, y nos llama la atención la cantidad de turistas que hay cuando nosotros vamos allá a prestarle el servicio. Y nosotros, wow, y es eso, vienen a hacerse su diseño. Vienen a hacerse su tratamiento bucal. Ajá. Sí, 100%. De hecho, una de las cosas que más risa me dio en estos días, vi una valla que decía, tu sonrisa perfecta en 24 horas. Y la cantidad de turistas que vienen a hacérselo es impresionante, que vienen en unas vacaciones, disfrutan de Punta Cana, disfrutan de sus alrededores y se hacen los dientes. Aprovechan, sí. Tal cual. Sí. Y nos sorprendió porque esa clínica dental está en el Blue Mall, ajá, allá en Punta Cana. Correcto. Y hoy que estábamos por allí, es bastante la cantidad de turistas que vienen, y es a eso. Vienen por 3 días, vienen por, no sé, 4 días para hacerse su tratamiento, aprovechan, claro, disfrutan un poquito de la zona y ya se van con su sonrisa perfecta. Bueno, otro truco, señores que tienen propiedades de renta vacacional, tengan un listado telefónico de los médicos, de los odontólogos, sí, y de los servicios de salud que tienen cerca. De hecho, tuvimos hace poco la experiencia de un desarrollador que vino de los Estados Unidos y en un almuerzo se le partió una muela y tuvo que salir corriendo a un odontólogo. Entonces, tengan eso ahí en vivo. Bueno, señores, llevamos un buen trecho de la noche. Yo sé que ustedes tienen otro compromiso, pero por si acaso, Ignacio nos dice, y si manejan, solo dejen pasar la moto y los camiones. Ellos van con prisa, mantengan la calma en la carretera y no tendrán problemas. De hecho, Ignacio es un ejemplo de que él rentó Airbnb desde acá de Punta Cana y recorrió hasta Terrenas. O sea, no ida por vuelta porque se iba quedando en los sitios, pero sí lo hizo, conoció en pleno la forma dominicana. Claro. Y de verdad que eso lo convenció más de las inversiones acá y de cómo se mueve el turismo acá y cómo se mueve la renta acá. Acá nos dicen desde el WhatsApp, hoy ha sido uno de los live más activos que hemos tenido. Bueno. Para que dice, ¿qué tips nos pueden dar para comprar y administrar propiedades y conocer las zonas cercanas? Bueno, para comprar, ¿verdad? Mencionó. Sí. El primero, pues, ese que mencionamos, que es un detallito, dejar un brochure allí, un folleto con actividades que hacer, más allá de Cocobongo. No, ¿tienes Cocobongo? Sí, perfecto. O la playa, esas playas poco conocidas o poco populares, que son hermosísimas y cautivan a quien sea que vaya. Ese es un tip que de verdad esencial. Nosotros rápidamente, hace 2 meses vinieron nuestros primos, que ellos viven en Chile, vinieron por una boda, y entonces, vinieron por una boda, y ellos tenían en mente Punta Cana es el resort en la playa. Nosotros, bueno, ellos se fueron de aquí fascinados, porque literal, le buscamos un Airbnb, lo llevamos un día, obviamente Saona, que eso tienen que vivir la experiencia sí o sí, lo llevamos a Casa de Campo, Capcana, y eso era, cada día los llevábamos a vivir esa experiencia. Restaurantes de la zona, Valladolid, que tiene también la playa muy hermosa, y ellos se fueron, ¿qué digo yo?, enamorados de acá. Dijeron, no,
Porque ellos estaban con las disyuntivas, ¿me quedo en un hotel o me quedo en Airbnb? Y yo, primo, ¿quieres conocer y disfrutar de la zona como tal? Claro, yo quiero conocer, nada más tengo una semana y quiero vivir la experiencia de todo. Y se fue súper satisfecho. Y algo que sí quiero acotar, que a ellos les gustó muchísimo y nosotros también lo vimos, literal, el Airbnb donde ellos se quedaron no solamente tenía cosas que hacer acá en Punta Cana, de por sí salía también brochure de actividades de yates, que uno iba, pasaba todo el día ahí y a ellos les encantó, vivimos la experiencia y fíjese, eso es algo que no, ellos no sabían que podían vivir esa experiencia acá y decían, oye, un yate, y muchas veces vienen con la mentalidad de solo la playa, cocobongo, no, ahí salía de todo, salía clínicas, salía actividades en las zonas, restaurantes cercanos, también clasificaron, que de verdad lo hicieron muy bien, clasificaron el tipo de restaurantes, mexicano, español y así. Entonces eso siento que es un plus para brindarles experiencia a la gente al turista como tal. Bueno, esos son los detalles que influyen, como dijimos hace un rato, en la fidelización. Ahora yo les voy a responder esa misma pregunta desde mi punto de vista como asesor inmobiliario. ¿Se acuerdan al principio de este live? Para los que se están conectando ahora, recuerden que este live queda grabado en mi canal de YouTube y lo pueden volver a ver cuantas veces quieran. Hablamos de la ecuación perfecta de una propiedad de inversión vacacional, que era location, se los estoy recordando, amenidades y beneficios fiscales o beneficios de inversión. Entonces, tienes esa ecuación. Si a eso le sumas un buen property management o un manejo correcto de tus huéspedes, tienes la ecuación garantizada de que vas a tener una clientela fidelizada a tu propiedad, que te van a repetir año tras año o, cuidado, si no, varias veces al año. De todas maneras, si ustedes quieren saber un poquito más, abajo en la descripción yo les estoy dejando una guía de inversión completamente gratuita que la puedes descargar con solamente un clic, dejándome sus datos y está ahí. También recuerden que podemos hacer un análisis y una asesoría 1 a 1. Tienen mi correo electrónico acá, también lo tienen en la descripción, tienen mi Instagram y mi WhatsApp y pueden comunicarse conmigo en cualquier momento, que créanme que con muchísimo gusto los voy a atender y les voy a hacer su asesoría de inversión completa. Así es que, señores, ya saben cómo deben enfocar su propiedad, qué deben conocer cercano a Punta Cana. Y José Alberto, unas últimas palabras, José Alberto y Eliseo, unas últimas palabras acá para despedir este live del día de hoy. Primero. De mi parte, bueno, gracias por la invitación. Y a los que están presentes, verdaderamente nosotros vivimos la experiencia de que República Dominicana no solo es Punta Cana, no solo es una playa, para nada. Hay lugares, hay otras playas, hay restaurantes, o sea, que uno vive esa experiencia y es fantástica. Nosotros quedamos enamorados de eso. Entonces es muy bueno darle a conocer al que está allá afuera eso, que no solamente es venir, es un resort, es una playa, no, darle a conocer la diversidad que hay, porque literal, hemos visto playa, hemos visto río, hemos visto montaña, hemos visto selva, hemos visto desierto y todo está acá. Entonces es algo que tienen que vivirlo y no pueden dejar de vivir esa experiencia. Y por mi lado, bueno, igual agradecido, Néstor, y a los que participaron, ahí me acuerdo de Manuel, Ignacio. Un gentío por WhatsApp. Estoy tratando de recordar los nombres. Gracias por las preguntas, que de verdad estuvieron buenas. Y así, como dice mi esposa, no se limiten a solamente Punta Cana. Está genial usar Punta Cana como punto de inicio, porque aquí se pueden ir hacia el norte o hacia el sur, sin ningún problema. Dense la oportunidad de conocer más allá del este del país, que se van a sorprender de una manera increíble por las comidas, por los paisajes y por lo hermoso que tiene para ofrecer las otras playas que también están
tanto para el norte como para el sur de la isla. Y vayan a ver de las Águilas. Ay, sí. Es un paraíso. Y no solamente playas, señores, esto es más que playas. Oh. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, República Dominicana es un diamante en bruto con un potencial excepcional, no solamente a nivel turístico, a nivel de desarrollo, a nivel de ingeniería, o sea, de verdad que tiene un potencial alucinante. Señores, esto ha sido todo por hoy. Yo me despido de ustedes. Ya tienen la ecuación para hacer su inversión correcta. Sigan a José Alberto en su canal. Se los vuelvo a poner por acá en pantalla. Ahí está José Alberto Viajes en YouTube. De todas maneras, este video va a estar colgado en su canal también. Así es que aprovechen. Es el momento de hacer su inversión. Recuerden que tenemos 2 proyectos en Family and Friends y todavía tenemos disponibilidad en uno de mis proyectos favoritos, que es Momentum. Aprovechen que ahora es el momento de invertir. Y me despido por ustedes hasta el próximo martes. ¡Feliz noche, familia! ¡Chao! ¡Feliz noche!